Hola, hola y bienvenidos a tu canal de tejidos. Esto es Ana Vera Crochet. Quiero darte la bienvenida a este maravilloso video tutorial donde vamos a realizar un hermoso y súper sencillo kimono o cardigan también puede ser. Este cardigan se teje en solo 3 simples pasos. El paso número 1 es donde vamos a conocer el material ideal para realizarlo. El paso número 2 es conocer la estructura porque vamos a guiarnos con pequeñas formas geométricas para realizarlo, lo que lo hace un poco más simple de elaborar. Ahora, el proyecto que vamos a llevar a cabo en este video tutorial es súper sencillo. Simplemente necesitas tener conocimiento del punto cadena, el medio punto alto y el punto alto, porque no vamos a necesitar nada más. Se teje en una forma muy simple, muy práctica y simplemente vamos a necesitar hacer 2 costuras en esta prenda. Así que si eres principiante, este es un proyecto ideal para ti si nunca antes habías tejido tu prenda a crochet. Así que no siendo más, que comience el video. Vamos a dar inicio a este bellísimo, fascinante video tutorial donde vamos a tejer juntas un hermoso, puede decirse cardigan o puede decirse también un chaleco. Bueno, ya eso lo vamos a determinar una vez lo terminemos. Antes de empezar quiero contarte 2 cosas. Lo primero es el material que vamos a estar usando y el que yo he escogido para trabajar. Y el grosor, por supuesto, del ganchillo con el que vamos a estar trabajando. Yo, por ejemplo, voy a estar tejiendo con este Nevilan, que es bellísimo. Es como un acrílico un poco sedificado. Y voy a estar usando este que es un color crudo. Todos son del mismo material. Para este voy a estar usando un grosor de ganchillo número 6 y básicamente lo que vamos a hacer es esto. Esta es la puntada que vamos a estar trabajando. Esta la he hecho, estas 2 muestras las he hecho, esta principalmente con el material que voy a utilizar, que es esta en la combinación que voy a realizar. Y esta para darte una opción por si deseas pues tejer esta prenda también en verano, puedes usar algodón y también queda hermoso. Ahora, la cantidad aproximadamente, si vas a usar 3 colores, en este caso el principal que yo voy a usar es este crudo, voy a estar utilizando 400 gramos y de los colores secundarios un aproximado de 200 y 200 gramos más o menos. Ya en algodón, si quieres hacer la pieza mucho más grande, obviamente va a requerir un poco más de material. Sin embargo, se va a abarcar prácticamente lo mismo dependiendo, por supuesto, del tamaño o qué tan largo deseas dejar tu pieza. Les quiero mostrarte acá este dibujo que he hecho para explicarte un poco cómo va a ser la toma de las medidas que necesitas para la elaboración de esta prenda. Realmente es muy sencilla y no necesitamos sino solo 2 medidas. La primera medida la vas a determinar con el contorno, ya sea de tu cadera o busto. En mi caso son 110, 120 aproximadamente. Por lo tanto yo la divido en 60 centímetros porque quiero que quede un poquito más ancha. No quiero que quede tan exacta, porque si lo pongo en 110 serían 55 centímetros. Me va a quedar muy justa, entonces quiero que tenga una caída más que nada en los hombros. Entonces aquí ya tenemos la primera medida, que sería la de la espalda, es decir, tomamos el contorno y lo dividimos entre 2. En mi caso da 110, como da 55 le sumo 5 más para tener 60, entonces tengo 60 centímetros de espalda. La otra medida son los delanteros. Para los delanteros vamos a tener en cuenta que yo aquí en esta parte para formar el cuello voy a dejar 2 puntos, es decir, voy a dejar de tejer 2 puntos en cada lado para un total de 4 puntos sin tejer. Esto lo que hace es restarle a la delantera, que por ende tendría que tener la misma medida. Si acá tengo 60 dividido 2 sería 30 y 30. Pero como lo voy a restar 2 y 2, tendría 28 centímetros y 28 centímetros de los laterales. Igual esto lo vamos a ir viendo poco a poco, pero es para que tengas en cuenta la medida y más o menos como el croquis de la prenda que vamos a realizar.
Después, por último, determinamos lo que va a ser aquí el ancho o la circunferencia del brazo, tomando en cuenta la parte superior del hombro hasta abajo. Esta medida también la puedes determinar tomando, no sé, una remera, una blusa, y medirle lo que es la manga, y ahí vas a tener un aproximado a la medida que puedes dejarle a esta parte. Ya el largo de la manga lo vamos a determinar una vez terminemos estas primeras piezas, que son las principales. Para empezar, vamos a iniciar tejiendo una base de cadenas hasta alcanzar la medida que hayas obtenido para tu espalda. En este caso yo voy a tejer una base de cadenas hasta alcanzar la medida de 60 centímetros. Entonces, una vez he alcanzado mi base de medida de los 60 o la medida que hayas tenido, vamos a pasar a hacer nuestra primera vuelta y la vamos a trabajar en puntos bajos para poder trabajar la trama del punto de una forma mucho mejor. Ahora, algo para tener en cuenta aquí es que la trama del punto se teje cada 3, es decir, en par de 3. Entonces, ten en cuenta que al momento de hacer tu base de cadenas quede en número en múltiplos de 3. De este modo podemos trabajar bien lo que va a ser la trama del punto. Si deseas, puedes trabajar primero una muestra como esta y después sí hacer la prenda para que entiendas cómo es la trama del punto. Entonces aquí, después de hacer mi cantidad de cadenas, voy a hacer una cadenita más y voy a girar mi cadena, y acá en la parte revés tengo esta hebra que se levanta aquí. Ahí voy a pasar y voy a tejer por la parte revés de la cadena un punto bajo, es decir que esta vuelta la vamos a tejer solamente haciendo puntos bajos. Esto lo hacemos con el fin de que este borde no quede como un poco holgado, sino que nos quede cuadradito y con una linda terminación. Entonces voy a continuar haciendo solamente puntos bajos, tomando esta hebra trasera de la cadena, giro, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, la parte revés, y esta es la hebra que voy a tomar para tejer el punto bajo sobre la cadena. Entonces, ya aquí finalizando toda la base de cadenas, vamos a empezar con la vuelta número 2 o la hilera número 2, donde vamos a empezar a trabajar la trama del punto. Aquí voy a hacer una cadena, voy a girar mi tejido, voy a tomar lazada y me voy al primer punto cadena, y aquí voy a tejer mi primer punto alto. Así que por lo tanto esa cadenita que hago acá no la voy a contar como un punto, simplemente la uso para darle un poco de altura a este punto y crear así mi primer punto alto. Esta es una forma de darle, como ya después te vas a ir dando cuenta, alinear lo que va a ser el borde del tejido, ya que eso es muy importante cuando tejemos de forma lineal. Entonces ahora voy a contar 1, 2, en el tercer punto voy a tejer un punto alto, hago una cadenita al aire, tomo lazada nuevamente y en el mismo punto hago otro punto alto. Entonces aquí vamos a trabajar puntos altos en forma de V primeramente. Entonces nuevamente 1, 2, 3, paso sin hacer cadena después de ese y hago un punto alto. Aquí se hago una cadena y nuevamente un punto alto dentro del mismo punto que acabo de tejer. Nuevamente tomo lazada y cuento 1, 2 en el tercero. Y aquí una cadena después del punto y vuelvo a trabajar un punto alto dentro del mismo punto. Entonces esta es la trama que vamos a ir generando principalmente. Así que de este mismo modo, contando cada 3, vamos a hacer el conjunto o el punto en forma de V. Entonces aquí voy a pasar una cadenita de separación
y hago otro punto alto. Esta trama también la puedes tejer en medios puntos altos si de pronto no quieres tejer puntos tan altos, o si de pronto tu material es muy grueso, también puedes usar medios puntos altos y va a quedar muy bien. Entonces voy a continuar tejiendo hasta llegar acá para explicarte cómo hacer acá la finalización y dar inicio a la siguiente vuelta para que nuestros bordes queden perfectos y bien alineados. Ahora aquí hice mi último grupo, es decir, mi último punto en B, y me queda este último puntico que es donde trabajamos el primer punto bajo o esa cadenita. Este siempre hay que tejerlo porque de lo contrario nos va a quedar este sobrante aquí y realmente se va a ver pues no tan estético, no se va a ver tan prolijo nuestro trabajo. Por lo tanto, yo lo que hago, ya que me está sobrando ese punto, es tejer un punto alto solo sobre ese punto. De este modo voy a alinear bien lo que va a ser el borde de mi tejido. Ahora aquí voy a levantar una cadena, vuelvo a girar y aquí voy a hacer 2 cadenitas porque esta les voy a contar como un punto. Y para no tejer sobre este punto, porque si lo hago, lo que voy a hacer es que voy a crear un aumento. Entonces lo que voy a hacer es irme directamente al grupo y en medio de esa B voy a tejer un punto alto, pero no lo voy a cerrar. Vuelvo a tomar lazada, vuelvo a trabajar un punto alto sin cerrar. Una vez los tengo ahí, paso lazada y los cierro. Hago una cadena, vuelvo a tomar lazada y vuelvo a hacer un punto alto sin cerrar, otro punto alto sin cerrar, paso ahí, puedes cerrarlo ya sea aquí con estas dos o pasarlo directamente. Es casi lo mismo. Entonces mira cómo me va a quedar. Ya aquí lo voy a ir poniendo un poquito más grueso. Nuevamente tomo lazada, aquí no voy a hacer nada, me voy directamente al punto B, paso, dejo el punto alto sin cerrar, vuelvo a pasar, dejo el punto alto sin cerrar. Aquí podemos cerrar con 2 hebras y cerramos y hacemos una cadenita y vuelvo a repetir. Punto alto sin cerrar, segundo punto alto sin cerrar, tomo lazada, paso por los primeros 2, dejo 2 y cerramos. Entonces mira cómo se nos va a ir formando de bonito. Nuevamente, recuerda que aquí en este medio no tejemos, nos vamos directamente sobre el punto B. Entonces voy a repetir 2 puntos altos sin cerrar, después los cerramos juntos, una cadenita, ya que esta es la que nos va a ayudar a mantener el equilibrio, por decirlo así, para generar el aumento adecuado entre estos puntos en forma de V. Hacer lo mismo, punto alto sin cerrar, 2 puntos altos y cerramos, hago una cadenita, vuelvo a pasar, 1, 2, paso y cierro. Pues mira cómo va a quedar. Y así voy a repetir 1, 2, paso y cierro, cadena el aire, tomo lazada, entro en el mismo punto y vuelvo a tejer 2 puntos altos sin cerrar, cerramos juntos y cierro. Ahora partiendo de la vuelta número 2, es decir, donde empezamos a hacer los puntos altos en V, voy a repetir 3 vueltas más. Esto es opcional. Si deseas, vuelvo a traer la muestra. Puedes tejer 2 vueltas, después hacer el cambio de color. Yo en este caso voy a tejer 4 vueltas en el color crudo y después paso a hacer el cambio de color. Aquí entonces, ¿qué vamos a hacer? Repetimos, después de este punto de puntos altos W, vamos a tejer otra vuelta con puntos altos V simple y después otra vuelta con puntos altos en V doble. Así se va a crear esta secuencia, es decir, vamos altercando un punto doble, un punto simple, por decirlo así, para que lo entiendas un poco mejor.
Bueno, aquí ya terminé de trabajar las vueltas y aquí quiero mostrarte cómo cerrar y hacer el cambio de color. Recuerda que siempre que tejemos acá este último punto debemos tomarlo en la hebra que tenemos aquí arriba para que este costado o esta parte nos quede bien lineal en los bordes. Entonces aquí voy a cerrar y aquí vamos a cortar hebra porque ya vamos a hacer el cambio de color. Una vez lo cortamos podemos hacer un nudito, pasamos lazada y ya ahí lo vamos a dejar. Después cortamos esa hebra. Entonces tomo el nuevo color, hago un nudo de inicio, lo introduzco en el ganchillo, hago como una lazada aquí mismo en el aire y la voy a sujetar aquí. Me voy acá al primer punto, ahí voy a pasar y sin mover el ganchillo con la lazada que ya tengo puesta y el nudito, voy a pasar y aquí voy a tejer el primer punto alto. De ese modo evito marcar con puntos cadenas y todo lo demás mi tejido y me va a quedar de esta forma y también me queda un lindo cambio de color. Ahora vuelvo a trabajar la misma secuencia de puntos altos en V. Aquí voy a empezar haciendo puntos altos en V sencillo ya que terminé la última vuelta con puntos en V doble. Ahora la cantidad de vueltas que vamos a hacer cuando hagamos los cambios de color, por ejemplo, te voy a mostrar acá. Voy a tejer un total de 9 vueltas divididas 3 en cada color. Entonces, como voy a trabajar con estos dos colores, haría 3 del color rojo, por decirlo así, 3 del color azul y otras 3 del color rojo, y así vuelvo a cambiar al color crudo, al color de base que estés utilizando. Y ya esto aquí, partiendo desde aquí, después de los cambios de color que se van a hacer exactamente iguales, la cantidad de vueltas va a depender de qué tan largo quieres que te quede tu chaleco o cardigan. Yo en este caso quiero alcanzar una medida aproximadamente de unos 84 centímetros, entonces voy a tejer tantas vueltas hasta alcanzar dicha medida, que son aproximadamente, calculando con el grosor que tengo de material, que serían unas 25 vueltas más o menos. De todas formas, cuando ya las tenga te voy a contar cuántas vueltas he elaborado para alcanzar esa medida. Por lo pronto, aquí lo único que nos resta por hacer es repetir en secuencia la misma forma de puntos, altercando entre sí la forma de la V doble y la V simple, haciendo los cambios de color como desees. Yo esto que te doy acá es como una idea, tú puedes hacerlos de otra manera, como quieras. La idea es tener en cuenta las medidas y la secuencia de los puntos, por supuesto también los cambios de color y la forma en cómo tomamos los puntos al finalizar. Por ejemplo, acá cuando yo termino siempre debo tejer esta última cadenita que tengo aquí, porque de lo contrario mi tejido, mira que aquí me está quedando perfectamente lineal. Si no la tomo puedo reducir, o si tomo de más puedo aumentar. Eso es simplemente lo que debes de tener en cuenta. De lo contrario, vamos a seguir haciendo la misma secuencia de puntos hasta alcanzar la medida de largo deseada. Entonces aquí quiero mostrarte cómo he jugado un poco con el cambio de color, ya después de tener entonces tejido todo lo que es este rectángulo de la parte de la espalda. Aquí puedes ver que jugué un poco con el color en la parte inferior, es decir, en la parte de abajo. Hice un cambio de color más grande como para destacarlo un poco más los colores que estoy utilizando, y así después de eso pasar a hacer las vueltas consecutivas de solamente un color. Como puedes ver aquí
Lo más importante también quiero destacar es que cuando hacemos este tipo de tejido lineal recto, tenemos que cuidar mucho lo que es el borde. Entonces, si tomas bien los puntos, como te mostré, siempre tejiendo el último punto de cada vuelta, como puedes ver acá, aquí hago el grupo y tengo el último punto alto. Si tejo siempre ese último punto, voy a lograr que mi tejido lineal se vea de esta forma y el borde quede completamente recto, para que al momento yo también hacerle una costura en el lateral pueda saber dónde están los puntos, o en caso de que quiera tejer puntos para resaltar este borde, pueda hacerlo sin problema porque no hay ninguna curva, sino que mi tejido es totalmente recto. Después entonces hacerle las vueltas consecutivas, terminé acá haciéndole otro cambio de color para finalizar la parte superior solamente con el color de base. Entonces, una vez que ya llegamos acá y tengo ya toda esta parte rectángulo de la primera pieza, vamos a pasar entonces a definir lo que va a ser el cuello. Acá quiero mostrarte la medida que tengo de este lado. Aquí tengo exactamente 35 centímetros. Tengo exactamente 35 centímetros y 35 centímetros. Cuando mi medida del hombro era de 20 centímetros. Entonces aquí puedes ver que casi estoy duplicando esta medida y este ancho. ¿Para qué? Para lograr, como te comenté, una caída mejor en la parte de los hombros. Igual esto es opcional. Si tú quieres que quede una prenda ancha, puedes hacerlo así. Es decir, si tu medida de la espalda, como te mostré, es de unos 50 centímetros y tú quieres que quede con mucha más caída, puedes sumarle unos 10 centímetros más y puedes hacerlo de 60 centímetros. Voy a irme al medio de la prenda. Ahora, si se te dificulta porque de pronto es un número impar, lo que puedes hacer es doblar la prenda de este modo y ahí tú deduces cuál es el medio. Entonces, cuando deduzcamos cuál es el medio, vamos a buscar este grupo, por ejemplo, un grupo, porque como estamos trabajando con grupito, nos va a quedar siempre un grupo definido. Entonces, en mi caso, yo he definido este grupo y he tomado los marcadores de puntos y solamente voy a dejar un solo grupo de separación para la elaboración del cuello del cardigan. Acá, como puedes ver, ya yo me he adelantado en esta parte porque quiero mostrarte cómo va quedando la estructura del cardigan y cómo de una manera tan sencilla, donde no vamos a realizar costura en la manga, vamos a hacerlo en una sola pieza. La única costura que vamos a estar realizando es la que abarca estos laterales. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a tejer la parte de los delanteros. Y aquí realmente es súper sencillo. Lo único que tienes que tener en cuenta en esta parte es, como te decía, la división de lo que va a hacer o lo que va a quedar determinado como el cuello. Entonces, como aquí ya lo tengo definido, que después de un grupito separo mitad y mitad, y acá en estos puntos que me quedan para poder trabajar cada grupo como pertenece, voy a empezar haciendo un punto alto en este punto para así definir esta vuelta y que me quede de esta forma y no se me vaya a desordenar la secuencia de puntos que vengo a trabajar. Entonces voy a iniciar con el color de base, voy a hacer un nudito de inicio y aquí voy a pasar, y entonces acá donde tengo el marcador, en este punto voy a trabajar un punto alto. Después que tengo acá tomado hago una lazada al aire, paso acá y hago mi primer punto alto. Ahora me voy al grupo y trabajo el grupo como debe ser. Entonces acá recuerda que la secuencia era 2 puntos altos juntos, separados con una cadenita, 2 puntos altos juntos. Ahora acá me toca hacer lo mismo que en la vuelta anterior, porque aquí trabajé un punto alto solo, cadenita, un punto alto solo. Entonces en esta vuelta, para completar y unificar también la secuencia, voy a trabajar un punto alto sin cerrar, otro punto alto sin cerrar y lo cerramos juntos. Una cadenita al aire y vuelvo a trabajar 2 puntos altos cerrados juntos. Y aquí ya tengo el primer grupo. Voy al siguiente. Recuerda que aquí no hacemos cadenita de subida, cadenita de separación, sino entre los grupos.
y voy a trabajar acá. Entonces 1, 2 y lo cerramos juntos, una cadenita y vuelvo a trabajar 1 y 2 y lo cerramos juntos. Listo, entonces aquí ya tengo definido lo que va a ser mi primer lateral. Ahora voy a trabajar esta primera vuelta toda hasta llegar a este punto y me vuelvo a regresar y vuelvo a repetir lo mismo en secuencia hasta alcanzar la misma medida que tengo de largo de la base. Es decir, si tengo por ejemplo un largo de 80 centímetros, estos laterales tienen que tener el mismo largo de 80 centímetros. O puedes trabajar la misma cantidad de vueltas. Por ejemplo, si aquí yo trabajé 10 vueltas inicialmente con este color, antes de hacer el cambio de color voy a hacer lo mismo en estas vueltas. Acá por ejemplo hice 10 vueltas, es un ejemplo, y hice el cambio de color. Entonces así lo que logro es tener más exactitud a la hora de trabajar y me va a quedar exactamente igual, del mismo tamaño, estas piezas. Entonces voy a seguir trabajando de este mismo modo hasta lograr tener el largo de la parte delantera del mismo tamaño de la parte trasera. Entonces una vez completemos estas dos piezas, que ya las tengamos todas elaboradas de los dos lados, es decir, de este mismo modo esta y este lado izquierdo, entonces pasamos entonces a tejer lo que van a ser las mangas, que realmente es súper sencillo. Entonces voy a continuar haciendo esto y ya nos encontramos para tejerle las mangas al cardigan. Bueno, aquí ya estoy por finalizar esta primera vuelta, pero antes de continuar quiero mostrarte cómo vamos a tejer siempre este punto. Aunque ya lo había mostrado antes, quiero volver a recalcarlo, porque si tú quieres lograr que un borde nos quede así de perfecto, no podemos simplemente tejer el grupo y tejer sobre este punto y ya. La idea aquí es siempre respetar y tejer este último punto para que nos quede este tejido completamente lineal y bien elaborado. Entonces tenemos acá este punto alto. Yo no voy a tejer sobre este punto, sino sobre esta cadena que sobresale acá, que es la que tengo siempre sobre el borde. No voy a tejer sobre ninguna de estas, sino solamente esta que sobresalga, independientemente si es una cadena o lo que sea. Siempre voy a tejer sobre este último punto, siempre, porque así equilibro mi tejido y voy a darle ese borde lineal a mi prenda. Entonces acá, ¿cómo logramos este efecto? Hago una cadenita. Esa cadena no la cuento como un punto, simplemente la hago de altura y ahí mismo voy a trabajar el primer punto alto. Entonces mira que aquí me queda esta cadena otra vez, que es donde voy a trabajar el punto alto de la vuelta que sigue. Y así sucesivamente creamos una secuencia y un tejido en cadena que va dejando atrás un hermoso tejido lineal como este. Ahora que ya tenemos el delantero completo, los dos, vamos a pasar entonces a trabajar la manga. Para eso vamos a definir la medida que deseamos tener o darle a esta manga, es decir, el ancho. Yo por ejemplo quiero que quede bastante ancha, entonces la medida que yo tengo de largo, es decir, del hombro, de lado y lado, es decir, el total de la circunferencia es de 40 centímetros, es decir, este es el contorno aproximado de mi hombro. Pero como yo lo quiero bastante amplio, voy a darle una altura de 28 centímetros por parte delantera y parte trasera. Entonces aquí tomo la medida de 28 centímetros, que sería aquí aproximadamente. Igual le estiramos un poco, lo acomodamos porque como esto tiende a ceder, entonces ahí tomo mi medida y son 28 centímetros de la parte delantera y 28 centímetros de la parte trasera, que serían un total de casi el doble, que serían un total de 76 centímetros de circunferencia aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta esta medida, voy a calcular 60 centímetros, 60
más o menos de circunferencia y la divido en dos para saber dónde lo voy a hacer. O simplemente tomamos la parte delantera y contamos las vueltas. Yo acá en mi caso, por ejemplo, son dos en la segunda vuelta hacia abajo del color blanco. Y ahí paso un marcador de puntos para marcar. Y como de este lado ya la he trabajado, me va a quedar de este ancho. Ahora el largo lo vamos a ir definiendo a medida que lo vamos tejiendo. Tú te la puedes ir midiendo y ahí tú vas calculando el largo total que deseas dar. Dicho esto, entonces ahora vamos a pasar a trabajar en forma circular. Vamos a realizar la misma secuencia de puntos donde estamos trabajando los puntos en W y en B simple. Y aquí yo voy a empezar trabajando puntos en B simple, que me queda mucho más fácil. Entonces voy a empezar trabajando en este primer agujero. Ahí voy a pasar mi primer punto alto, tomando el ganchillo. Y ahí voy a pasar mi primer punto alto. Hago una cadenita de separación y en el mismo punto hago mi segundo punto alto. Entonces acá tenemos que tener en cuenta que debemos de trabajar el mismo espacio que estábamos dejando acá para que las mangas no nos vayan a quedar como con aumentos o con una forma distinta. Entonces no vamos a trabajar en cada huequito, sino que voy a dejar, por ejemplo, esta vuelta, me voy a dirigir al punto que tengo acá, el punto alto de la vuelta que sigue, y ahí voy a trabajar el otro grupo. Y me van a quedar abiertos, porque la idea no es que queden juntos, sino que queden con un poco de separación para evitar generar esos aumentos. Entonces ahora me voy a dirigir acá, este espacio no lo tejo, me voy a este punto que tengo acá y ahí trabajo otra vez el grupo. Va a ir quedando de esta forma. Entonces, como trabajamos dos puntos en el mismo punto, ya con eso tenemos el suficiente aumento para que el tejido nos quede bien formado. Entonces acá no voy a trabajar en este huequito, sino que me voy directamente al espacio que tengo acá de la vuelta y ahí trabajo otra vez el mismo grupo. Nuevamente me salto todo esto, me voy al punto que sigue y trabajo ahí el mismo grupo. Entonces me salto esto, me voy a este huequito donde está, como decir, el punto cadena del punto que trabajé ahí, y ahí hago mi grupo. Entonces acá me salto este punto, me voy al huequito directamente de la vuelta y ahí trabajo el grupo. Nuevamente me salto esto completamente, me voy al siguiente. El trabajo el otro punto y así voy a ir trabajando. Mira que no se me está encogiendo ni nada por el estilo, sino que queda medido como un espacio entre cada grupo para ir respetando también la forma que voy llevando en el tejido. Voy a continuar haciendo esto mismo hasta culminar. Entonces, ¿cuál es la secuencia de la manga? Que realmente es súper sencillo porque es lo que ya venimos trabajando en toda la prenda. Voy a mostrar esta que tengo acá. Acá básicamente lo que hice fue exactamente lo mismo. Entonces acá no se va a notar mucho, pero en la parte inferior, que es donde hice la costura, está todo el cierre de vueltas y cambio de sentido. Es decir, si yo empiezo acá de este lado y cierro acá, voy a girar mi tejido y la siguiente vuelta la voy a tejer por dentro. ¿Para qué? Para conservar y mantener la misma trama que llevo trabajando de este lado. Esta trama se genera porque damos vuelta al tejido, entonces unos puntos nos quedan al revés y otros puntos nos quedan al derecho. Entonces, para mantener esta trama y generarla exactamente igual en la manga, voy a hacer exactamente lo mismo. Trabajo una vuelta en un sentido, giro y trabajo dentro y vuelvo a girar y trabajo fuera, es decir, vamos a cambiarle el sentido, ya que al trabajar de forma circular
siempre se trabaja en un mismo sentido. Bueno, en esta ocasión lo vamos a alterar. Ya trabajo el último punto de esta vuelta, me voy a este huequito que tengo acá. Entonces ahí voy a hacer el último grupo para pasar a la vuelta número 2. Entonces aquí voy a hacer el cierre con un punto enano, me voy a dirigir a la parte del punto y hago un punto enano normal. Ahora voy a girar y me voy a dirigir directamente al medio del punto, ahí hago un punto deslizado. Aquí levanto 2 cadenas, hago el otro punto alto, ya tendría 2 puntos y cierro. Hago una cadenita y vuelvo a trabajar la misma secuencia de puntos. Entonces si te fijas acá, si nosotros trabajamos así todos los cierres de vuelta, lo que vamos a lograr es que no se va a marcar ese caminito. Sin embargo, ten la precaución de que siempre este cierre de vuelta y cambio de sentido te quede en la parte inferior de la manga, donde vamos a hacer la costura de esta apertura, es decir, en la parte inferior. Entonces voy a continuar haciendo esto mismo, esta misma secuencia de puntos, el mismo cambio de dirección de vueltas hasta alcanzar la medida deseada. Entonces, como ya yo tengo un punto de referencia porque ya trabajé esta que está acá, voy a trabajar la misma cantidad de vueltas que ya he trabajado. Y cuando las tenga, entonces vamos a pasar ahora a hacerle la costura al lateral y ya darle los detalles finales a esta prenda. Para pasar a hacerle la costura a los laterales es muy importante que queden las vueltas, que concuerden entre sí, para que no nos vaya a quedar alterado a la hora de hacerle la costura. Entonces voy a empezar de abajo hacia arriba, o tú puedes empezar desde el pegue de la manga hasta abajo, como te quede más cómodo. Ahora, para empezar, aquí es muy importante que voy a hacer la costura con el hilo principal, pero debo de tener en cuenta que tenemos un color diferente. Entonces aquí vamos a hacer una costura muy superficial, pero también va a quedar muy bien sujetada para que mi tejido no se vaya a mover. Entonces acá te tienes que fijar que los puntos siempre van a ir en una concordancia entre sí, van a concordar ellos. Así que nos vamos a guiar de esto para poder hacerle bien la costura. Entonces siempre voy a tomar las hebras que tengo encima de los puntos. Todas estas hebras, no voy a tomar nada que tenga por los laterales, sino por encima. Entonces voy a pasar acá, paso al que sigue. Y ahí voy a darle otro giro ahí mismo para poder ajustar bien este inicio. Con mucho cuidado ajusto y ya queda como una especie de nudito. Listo, entonces ahora voy a irme al punto de arriba. Mira que aquí tengo estas 2 hebras. Acá voy a tratar de buscar las hebras del punto que tenga en relación al que estoy sujetando y voy a hacer una costura. Entonces voy a pasarme de este lado hacia acá haciendo lo mismo, sujetando solamente las hebras de arriba, solamente las hebras de los puntos en la parte de arriba, porque de este modo podemos hacer una buena costura en el cambio de color. Entonces acá tengo que ver que estoy sujetando las mismas vueltas para que la punta no me vaya a quedar después faltando puntos o sobrando puntos o una más larga que la otra. Entonces lo ideal es que pongamos la prenda abierta, así podremos ver que vamos tomando la misma hilera de puntos y así no se nos va a correr el tejido. Continúo haciendo esto mismo, tomando las hebras por encima. Puedes hacerlo así, de un solo sentido, o puedes hacerlo de la otra forma, que va así y después así, como te quede más cómodo. Lo importante es que sujetes bien los puntos y que vayan en relación el de un lado con el del otro. Continuar haciendo esto mismo hasta llegar acá para mostrarte cómo sujetar bien los puntos para evitar que vaya a notarse esa costura en la parte de atrás.
Aquí llegando ya al punto donde se encuentran los colores, el cambio de color, mira que yo acá tomo solamente los puntos que tengo por encima para evitar que la costura se vaya a notar. Entonces del mismo modo voy a irme acá, tengo estos dos puntos ya del cambio de color, voy a sujetarlos ahí para pasar entonces a hacer la misma costura, pero voy a fijarme de que el hilo blanco o el hilo que tú estés utilizando no se vaya a notar sobre el color. Entonces acá voy a tomar solo las hebras que tenga por encima del tejido. Por ejemplo, tengo esta es la que voy a sujetar, que no vaya a verse por delante, sino solamente por detrás. No importa si se ve acá de este lado así, ya que este es el lado revés, lo que importa es que el lado derecho no se vaya a notar. Entonces, tomo estas dos hebras que sobresalen del punto por detrás y voy a pasar a hacer lo mismo. Entonces tomo hebra por delante, delantera, solo las que sobresalgan muy por encima, y acá voy a pasar y hago lo mismo. Quiero mostrarte que aquí ya terminé de hacer la otra manga que me hacía falta para completar así la parte superior del cardigan o el kimono. Ahora quiero mostrarte también lo que es la costura. Esta es la parte interna y si lo giro, esta es la parte de afuera y mira cómo queda esta costura de preciosa, que realmente llega a ser muy poco visible. Ahora el punto final, o ya en la parte final de nuestro diseño, es realizarle en el borde, en todo el reborde de la prenda, un tejido ya sea en medio punto alto o lo podemos hacer también en punto bajo o punto alto. Ya esto tú lo vas a definir. Entonces acá yo he empezado en esta esquina y voy a empezar a ir tejiendo todo lo que es este reborde, todo, porque lo más importante aquí son la parte de los laterales que no hemos tejido para darle una forma uniforme, y después pasaremos a lo que es el cuello, porque también necesitamos darle acá como una forma de una terminación mucho más prolija a esta parte. Entonces lo último que nos queda por trabajar y elaborar en esta prenda es el reborde. Ahora aquí tú puedes darle dos vueltas si deseas, más que nada en esta parte de los delanteros, es decir, una vez que llegues acá, des todo el reborde hasta la parte donde iniciaste, te puedes regresar y así tomas dos vueltas solamente en esta parte y no lo tejes todo, sino solamente en la parte delantera. Entonces yo voy a continuar haciendo esto, todo hasta finalizar y después veremos cómo nos queda el resultado. Ahora para trabajar la esquina trabajo 3 puntos en el mismo punto y me voy a dirigir ahora al punto que tengo al lado, es decir, el punto alto que está marcando esta vuelta, y lo que voy a tratar de trabajar aquí es un punto por cada punto que marca la vuelta. Si te quedan muy abiertos, en caso de que llegue a pasar, puedes trabajar en el punto alto que marca una vuelta, 2 puntos dentro del mismo punto. Acá por ejemplo tengo este espacio, voy a pasar ahí los 2 puntos. Ahora me voy a ir al punto cadena que tengo acá marcado sobre el punto alto y ahí trabajo el siguiente punto. Entonces continuamos trabajando de esta misma forma todo el reborde. Siempre trata de tomar bien los puntos, de no tejer demasiados puntos sobre un mismo punto de base. Aquí por ejemplo tengo este punto cadena, y si quedan bien los puedo tejer acá, si no pruebo y destejo. La idea es que no genere aumentos y que los puntos no se vean montados, porque recuerda que estamos tejiendo el reborde y tenemos que respetar esta parte del tejido. Aquí quiero mostrarles que ya terminé de tejer todo lo que es el reborde de la prenda, y una vez que finalicé de realizarle la vuelta de puntos bajos, me atreví a realizarle 3 vueltas más, solamente haciendo punto enano o punto deslizado, para que quede con esta hermosa finalidad que estás viendo aquí. Esto lo puedes tener como una opción. Si quieres darle una terminación distinta a esta parte de la prenda, lo puedes hacer. Incluso puedes también hacer lo mismo en la parte de la punta de las mangas con los colores que hayas utilizado para combinarlos, y también te va a quedar muy hermosa la terminación.
En la parte inferior también trabajé una sola vuelta de punto deslizado después de trabajarle toda la vuelta con medios puntos altos, y esta es la finalidad y es el resultado final que tiene esta hermosa prenda. Cabe resaltar que al trabajar con este punto enano en el tejido tienes que tener en cuenta no tensionar demasiado, y si de pronto tejes muy ajustado, trata de utilizar un ganchillo que sea un poco más grande al que hayas utilizado para que la prenda, por lo menos en la caída, no se vea afectada ni mucho menos genere como ondulación o encogimiento a la hora de ponerse. Si estás tejiendo con el mismo material que yo utilicé, que es el Neviland, puedes notar que es un material que tiene una caída preciosísima. Entonces también, al ser un poquito más pesado, le aporta a la prenda esa caída especial y muy bonita que deseamos conservar después de tejer entonces esta fila de punto enano, punto deslizado. Entonces eso es para que lo tengas en cuenta. Esto es opcional también si lo quieres agregar, y ya aquí lo dejo a tu gusto, las terminaciones que quieras agregarle a tu prenda tejida. Por lo pronto, así terminamos este maravilloso video tutorial. No olvides compartir tu resultado conmigo en las redes sociales. En la descripción de este video te voy a dejar todo para que me sigas y me cuentes qué tal te fue tejiendo esta maravillosa prenda. Nos vemos en un próximo video.